Hola hermanos y hermanas, todo el mundo, Puerto Rico, en todo el mundo. Saludos, Dios los bendiga en estos últimos días. Sigamos confiando en Dios hasta el fin. Si Dios quiere, voy a comenzar a predicar de mensaje. Dios nos ayude. Comenzamos en Génesis capítulo 5. Esta es la parte 2. Bueno, comencemos en Génesis 5:21. Génesis 5:21. Acá dice: Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después que él engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Enoc fueron 365 años, perdón. Y Enoc caminó con Dios, y él no estaba, pues Dios lo tomó. Matusalén vivió 187 años y engendró a Lamec. Después que él engendró a Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Así que todos los días de Matusalén fueron 969 años y él murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo. Y él llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos consolará acerca de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos. Acerca de nuestro trabajo, este nos consolará acerca de nuestro trabajo y de la obra de nuestras manos por la tierra la cual Jehová ha maldecido. Amén. Después que él engendró a Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Así, todos los días de Lamec fueron 777 años y él murió. Y Noé tenía 500 años de edad, y Noé engendró a Sem, Ham y Jafet. Amén. Así que si Dios quiere, ahora voy a hablar de las genealogías. Voy a dejar esto de acerca de Noé y Lamec, el significado, para otro estudio, otra vez, porque ahora quiero hablar de las genealogías. Las genealogías aquí, veamos, hay un versículo en la Biblia que dice: las inconclusas genealogías, las genealogías inconclusas, las genealogías incompletas. Y ese versículo se refiere a las genealogías que son vanas. Un ejemplo es de lo que Dios me libró, porque yo era un falso profeta. Y yo había visto las genealogías en el 2011. La creación del mundo ocurrió en la creación, desde que comenzó a Dios crear el universo. Era en el 11.013 BC, antes de Cristo. Antes de Cristo, 11.013 antes de Cristo. Y en ese tiempo yo no era salvo, no era un cristiano, pero llegué a una falsa religión que era de Family Radio, se llamaba, y yo creía falsas enseñanzas como que el mundo se iba a acabar en el 2011 y que iba a ser arrebatado en el 2011.
y estaba equivocado porque había una tergiversación, una distorsión de las escrituras ahí, porque en Mateo 24:36 sabemos que dice, pero el día y la hora, pero el día y la hora ningún hombre lo sabe, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Amén. Ahora el Hijo es Dios. En ese tiempo el Hijo, Jesús, era un hombre como nosotros. Entonces él no sabía el día de su regreso, pero ahora él sí lo sabe porque él es Dios ahora. Y entonces por eso se llaman genealogías inconclusas, genealogías incompletas, porque simplemente no, la conclusión de una genealogía, cuando la genealogía es completa, es porque está acabada y está escrita en la Biblia. Cuando las genealogías están escritas en la Biblia, como vimos en el estudio anterior, la genealogía es una genealogía completa, conclusa. Y, y eso es lo que está en Mateo 1, por ejemplo, desde el comienzo, acerca de Jesús, del linaje de Jesús, descendencia, pero también está en otras partes en la Biblia, como acabamos de ver en Génesis 5 hay una genealogía, es el versículo 21 y antes hay una genealogía, pero el versículo que dice genealogías en el lenguaje original dice genealogías inconclusas, genealogías incompletas, y eso está en el Nuevo Testamento, es en el griego antiguo. Entonces veamos que ahora, así que estos versículos, de estos versículos voy a predicar, porque de estos versículos de genealogía, yo era un falso profeta en ese tiempo, y yo fui salvo en el año 2012, y solamente por, como dice Efesios 2, 8 al 9, pues por gracia sois salvos por la fe, y esa no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, desde ahí, voy a decir lo que pasó con mi testimonio de mi salvación. En el 2012, yo escuché en la radio, en una prédica, eran por lo menos un predicador, pienso que eran dos predicadores, y estaban hablando que la homosexualidad era un pecado en la sociedad, en inglés. Es en California, cuando vivía ahí. Y entonces escuché esa prédica y mi conciencia se vio entrometida, mi conciencia se vio involucrada. Y entonces yo seguí escuchando y quería ver en la Biblia, cuando llegué a casa, quería ver qué era, porque estaba predicando el libro de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Y entonces cuando llegué a la casa, vi el libro de Judas y lo leí todo el capítulo. Y, y especialmente, especialmente en el versículo 7 en particular, pero leí todo el capítulo y quiero leer el versículo 7, lo que pasó conmigo. Esto es palabra de Dios. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas en una manera similar a estos, habiéndose dado a ellos a la inmoralidad sexual y ido tras carne extraña, son puestos como un ejemplo, sufriendo la venganza del fuego eterno. Amén. Así que, bueno, la carne extraña es la homosexualidad y es la bestialidad. La bestialidad es relaciones sexuales de seres humanos con animales. Y la homosexualidad es el pecado del que Dios me libró.
¿Y por qué? Porque ese pecado lo cometí en el 2000, lo cometí en el 2010 y lo cometí durante 3 años. Durante 3 años, perdón, durante 3 meses cometí ese pecado. eh, durante 3 meses es- estuve en homosexualidad. eh, Estuve ciego porque aunque yo había escuchado el Evangelio desde los 11 años de edad en Perú, en Lima, Perú, este, y estaba en una congregación llamada Bautista. eh, yo no había nacido de Dios, no había nacido de nuevo, nacido de arriba, dice en el lenguaje original, cuando Jesús habló con Nicodemo. Entonces yo no había nacido de arriba. Yo no había confesado mis pecados. Y mira la palabra bautista, bautista, Juan el Bautista, predicaba y las personas, los hombres y mujeres, confesaban sus pecados y eran bautizados. Y él les predicaba de Jesús. Y aquí está el problema es que yo no confesé mis pecados, supuestamente fui puesto debajo del agua y eso fue todo, fue un simple baño que no fue, el bautismo es una señal a los que ya han sido salvos, los que han nacido de Dios, nacido de arriba, nacido de nuevo también llamado, porque la confesión de los pecados ocurre antes del arrepentimiento. Y esto es porque en la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Amén. Así que dice sí, es una condicional. Sí, sí confesamos nuestros pecados. Y justo ahí, y ahora la palabra arrepentimiento en el lenguaje original, lo que en verdad estaban diciendo cuando decían arrepentíos y creed el Evangelio, cuando Jesús dijo eso, cuando Juan el Bautista dijo eso, y muchos otros dijeron eso, significa cambio de mente, cambio de mente. Eso es lo que decía. Cambiad de mente y cambiad de mente y creed el Evangelio. Amén. Y esa es una obra de Dios. Esa es una obra de Dios porque en la Biblia dice, pero tenemos la mente de Cristo. Y eso solamente te lo puede dar Dios. Solamente te lo puede dar Dios mediante Jesús, el Cristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Y es después de la confesión de los pecados. Y acuérdate que en la Biblia dice, y Dios requiere una cuenta de lo que ha pasado. Por eso yo en el 2012 había sido un pecador, estaba perdido. Y aunque había cometido el pecado en el 2010 durante 3 meses, nunca confesé mi pecado ante Dios. Simplemente lo dejé de hacer porque mi papá me ofreció mudarme a otra ciudad. Y entonces así pasó que yo simplemente volteé la página. En otras palabras, eh, no confesé mis pecados. Y yo tenía otros pecados, yo había abusado a mi prima cuando llegué de Perú a Estados Unidos, mi prima Kelly, y la había abusado sexualmente, y la había abusado sexualmente y no había confesado ese pecado tampoco, no lo había confesado, simplemente estuve avergonzado por un instante, porque pensaba que también, además que iba a encontrar mi tía o me iba a encontrar mi tío, y eso es lo que, y simplemente lo dejé de hacer, pero no, nunca confesé el pecado. Y además, yo ya había cometido la homosexualidad desde los 13 años ahí mismo, porque mi primo, se llama Kevin, eh, mi primo había sido abusado por un hombre, por un niño. Y él también
Él era un poco, mi primo tenía como 3 años más que yo, pero como 16, así, pero él desde niño había sido abusado por otro niño y, o un joven o un puber, podrías decir, un puber, pero fue abusado por ese, por un hombre y entonces él ya sabía lo que era, ya había probado la homosexualidad y él me introdujo a eso. Entonces yo lo acepté, yo tomé parte en ello, entonces yo también cometí ese pecado. Y entonces yo dejé de hacerlo, ese pecado, eventualmente, pero nunca lo confesé, ese pecado tampoco, nunca le pedí perdón ni a mi prima ni a mi primo. O sea, básicamente la religión que yo tenía no era vana, era religión como dice en Santiago. La religión que yo tenía era vana, era hueca, era vana. No, yo no era un cristiano, aunque el título dice bautista, yo no era un cristiano. Yo leía la Biblia, y yo leía la Biblia, pero no la entendía desde niño. Pero la cosa es maravillosa, es que en el 2012 Jesús me salvó, Jesús me perdonó mis pecados, Dios me dio revelación, convicción de pecado por el Espíritu Santo, y desde entonces Dios perdonó mis pecados. Y Jesús dice en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Amén. Eso es Juan 6:29, y eso es lo que me pasó a mí. Dios hizo la obra que yo creyera en Jesús y fui salvo después de confesar que estaba perdido. Y entonces desde ese día Dios me ha guiado hasta este día. Claro que he podido caí por momentos, hice cosas malas por momentos, pero así como David hizo cosas malas, Dios me perdonó. El Espíritu se contristó porque yo ya había recibido el Espíritu Santo en el mismo día que fui salvo. Entonces ese mismo día, desde ahí, fui convertido en un cristiano. Y entonces Dios me ha revelado últimamente y he podido predicar acerca de las falsas doctrinas que no pueden salvar. Y esto es lo último que voy a decir. Eh, pero en Efesios 5:11, vaya a Efesios 5:11, estimado hermano, hermana, y veamos lo que Dios dice ahí, porque esto es palabra de Dios. Yo solamente soy un instrumento. Yo no soy ningún líder de nadie. Yo solamente fui llamado a predicar. Y no me debo estimar nada más de lo que soy. Efesios 5:11. Veamos. Y no tengáis compañerismo con las infructíferas obras de la oscuridad, sino sacadlas a la luz. Amén. Entonces aquí, si Dios quiere, voy a sacar a la luz. Y esto es lo que dice en la palabra original griega, 1651, concordancia Strongs, elexo, eh, propiamente convencer con evidencia sólida, especialmente exponer, probar erróneamente, probar que algo es erróneo, conectar, dice, exponer, convencer, como de traer convicción, acá dice convicción, reprobar. Okay, esto es lo que dice aquí,
en la concordancia, pero es sacar a la luz, sacar a la luz. Porque lo que hace, pues lo que sea que hace manifiesto es la luz, dice en un versículo. Y la luz es Jesús, dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, vamos a hablar de esto ahora. Descubriendo las falsas enseñanzas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús cuando Él fue un hombre? Leamos 1 Juan 3:20, que si nuestros corazones nos condenan, que Dios es mayor que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Amén. Mateo 24:36. Pero acerca del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, excepto el Padre solamente, excepto solo el Padre. Amén. Jesús no sabía cuando él era hombre, ya que él no era Dios cuando él era un hombre. Dios sabe todas las cosas. Jesús es Dios. Porque acá dice en 1 Juan 3:20 que Dios es mayor que nuestros corazones, y Él sabe todas las cosas. No hay nada que Él no sepa, pero Jesús era un hombre, por eso Él no sabía el día de su regreso, que es muy pronto. Pero ahora Él lo sabe porque Él es Dios. Acuérdate que dice Padre, Padre, Palabra y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Eso lo dice en un versículo del Nuevo Testamento. La palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Dice en Juan capítulo 1. En el comienzo era la palabra y la palabra era con Dios y Dios era la palabra. Ese es el versículo 1. Y veamos el versículo 14. Y la palabra se hizo carne y moró entre nosotros y miramos. Y déjame ver ese versículo para no errar. Es Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y moró entre nosotros y miramos su gloria, la gloria como del único engendrado del Padre, llena de gracia y verdad. Amén. Que Dios nos dé fuerza para continuar. Así que, hermanos, amados hermanos y hermanas, aquí vamos a seguir. En Mateo 4, versículo 6. Si tú eres el Hijo de Dios, Él dijo, tírate abajo, lánzate abajo, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles cerca de ti, y ellos te levantarán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra una piedra. Mateo 4:7, Jesús le dijo a él, está escrito otra vez, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y Juan 5:23, que todos los hombres deban honrar al Hijo, así como honran al Padre, incluso como honran al Padre, dice aquí en el original, que todos los hombres deben honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Amén. El diablo tentó a Jesús y así lo deshonró. Eso está en Juan 5:23 de la honra. El diablo tentó a Jesús y así lo deshonró. Esto fue lo mismo como tentar a Dios y así deshonrarlo.
Y eso es lo que dice en Juan 5:23, porque que todos los hombres deban honrar al Hijo, incluso como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Amén. Cuando cuando el diablo tentó al Hijo de Dios, un hombre, el Cristo, él estaba tentando al Padre, Dios, que lo envió. Jesús, entre paréntesis, Jesús Jesús, cita de Filipenses 2:6 que dice, quien existiendo en la forma de Dios no consideró algo de ser alcanzado, ser igual con Dios. Así lo dice. No consideró algo de ser alcanzado, ser igual con Dios. Filipenses 2:6. Esta es la humildad, amados hermanos, esta es la humildad. Y acá estamos sacando a la luz la humildad es que Jesús fue un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros, y Él vino a salvar al mundo, y Él fue el sacrificio por los pecados. Y ahora vemos que Jesús es Dios ahora. Él no lo era cuando era un hombre. Él fue el sacrificio por nuestros pecados y fue humillado a ser un hombre. ¿Qué tal ejemplo nos da Él, Dios, y mediante su Hijo Jesús Cristo, para ser humildes? Eso solamente lo hace Dios. Y acá tengo otro ejemplo de otro. Este es un ejemplo de los falsos cristos que Jesús profetizó que iba a ocurrir en los últimos días. La cita está en Mateo 24:24, que habla de los falsos profetas y los falsos cristos. Y como yo di testimonio, yo era un falso profeta. Yo estaba perdido y Dios me salvó. Y acá hay otro ejemplo de de falsos cristos, pero pienso que lo voy a dejar para la siguiente porque, bueno, eh, Dios los bendiga y estemos listos antes de la venida de nuestro Mesías, quien vendrá a salvar, vendrá por su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y no es una doctrina de hombre, es doctrina de Dios, doctrina de Jesús, Cristo.